Muy buenos días con todos ustedes, amados hermanos de la Iglesia Bautista de San Fernando, y también con todos nuestros oyentes en diferentes lugares que nos escuchan a través de YouTube. Hoy día, domingo 7 de junio del 2020, y vamos a tener un breve momento de oración antes de entrar a la palabra de Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por tus hijos, Señor. Gracias por todo el sufrimiento que está viniendo a nosotros en estos días. No lo entendemos completamente, pero sí sabemos que tú eres muchísimo más sabio que nosotros en permitir lo que sucede, Señor. Y a ti te damos la gloria por eso, y a ti te agradecemos. Y también pedimos tu misericordia, Señor, para que ya pueda disminuir el problema grande de la pandemia. Ábrenos tu palabra y nos hables en ella, Señor, en estos momentos. En el nombre del Señor Jesús te rogamos. Amén. Muy bien, estamos en Primera de Pedro, en el capítulo 4, y ahí continuamos leyendo en el versículo 12. Bueno, quisiera decir también que continuaremos un poco hoy día hablando acerca del sufrimiento del Hijo de Dios, el sufrimiento del creyente. Hablamos un poquito la semana pasada sobre 3 razones por las que Dios permite sufrir a sus hijos, pero hoy día ahondaremos un poco más. Hay uno de los aspectos del sufrimiento del creyente que queda sin respuesta de manera profunda. Sobre eso vamos a hablar. El que padece delante de Dios, aunque no haya ninguna razón aparente. Bueno, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Mas antes, en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis saltando de gozo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que no sea ninguno de vosotros afligido como homicida o ladrón o malhechor o explorador de lo ajeno. Pero si alguno es afligido como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Porque ya es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué fin será el de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo es dificultosamente salvo, ¿a dónde parecerá el infiel y el pecador? Por lo que aun los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas haciendo bien como a su fiel Creador. Y aquí la palabra clave es esta, la del verso 19. Por lo que aun los que son afligidos según la voluntad de Dios. Ese es el punto que queremos tocar esta mañana, queridos hermanos. Estamos atravesando una etapa de bastante sufrimiento, y yo creo que casi todos nosotros tenemos alguna persona conocida nuestra, tal vez incluso algún familiar, que o bien ha tenido que atravesar la enfermedad del coronavirus con mucha dificultad, o bien ha fallecido tal vez. Personalmente yo tengo 2 familiares que han fallecido en estas últimas semanas, y conozco de varios otros que también han muerto. Conozco del caso de numerosos pastores que han fallecido en Lima, en Loreto, en Chiclayo. Algunos están luchando con la enfermedad en estos momentos y seguimos orando por ellos.
Bueno, y esto es como decíamos, la parte clave de este pasaje, versículo 19, por lo que aún los que son afligidos según la voluntad de Dios. Afligidos según la voluntad de Dios. ¿Cuál es la razón final del sufrimiento? Porque si bien es cierto, vimos el domingo anterior, el sufrimiento, hay 3 razones para el sufrimiento de un creyente. Uno es para enseñarnos a obedecer. Otro es para profundizar nuestra relación con Dios. Y otra es para perfeccionarnos en Cristo Jesús. Efectivamente. Pero a veces el sufrimiento del creyente finalmente es grande, es fuerte, y a veces provoca que nosotros digamos, ¿cuál es la respuesta de un sufrimiento tan grande? Y por eso aquí dice en el 19, los que son afligidos según la voluntad de Dios. Y también en el versículo 12 nos dice, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, es decir, el sufrimiento, fuego del sufrimiento, de aflicciones, lo cual se hace para vuestra prueba, nos dice allí. Por un lado, también el verso 13 nos contesta esta pregunta, que nos regocijemos porque somos participantes de las aflicciones de Cristo. Somos participantes de lo mismo que Cristo sufrió en el momento de su cruz. Y vamos a referirnos también otra vez a lo que sucedió con Job. Les voy a invitar que vayamos al libro de Job en el Antiguo Testamento. Usted puede poner pausa a esta grabación para poder buscar el libro de Job en el Antiguo Testamento, en el capítulo 38 de Job. Ahora hablemos brevemente de lo que le sucedió a Job. En primer lugar, hubo una conversación entre Satanás y Dios al comienzo del libro, ¿no? No vamos a leer el primer capítulo, pero lo que dice al comienzo del libro de Job es que vino Satanás delante de Dios y Satanás le plantea un desafío a Dios, como muchas veces la actitud natural del diablo es así. Pero Job plantea un desafío delante de Dios y Job le dice, el diablo le dice a Dios, ahí está tu siervo Job, pero ¿sabes qué? Él te sirve a ti porque le has llenado de muchísimas bendiciones, pero ahora quítale tus bendiciones y vas a ver cómo blasfema Job en tu misma presencia. El argumento de Satanás era, bueno, ese tu hijo Job, ese tu siervo Job, te obedece y te sigue únicamente porque tú le has llenado de bendiciones nada más. Pero a ver, quítale tus bendiciones, envíale sufrimiento y vas a ver cómo ese Job va a blasfemar de ti, va a blasfemar de Dios. Y por esa razón Dios le da permiso a Satanás para enviar toda clase de aflicciones sobre la vida de Job. En un solo día perdió todas las posesiones que tenía. Era un hombre riquísimo, pero en un solo día lo perdió todo lo material. Y no solo lo material, en un solo día murieron sus hijos, todos los hijos que tenía murieron en un solo día. Sus hijos estaban comiendo en casa del mayor de ellos, y vino un tremendo huracán repentinamente y destruyó la casa donde estaban, y todos murieron al mismo tiempo. Así que se quedó Job en tremenda y terrible aflicción. Luego él tiene 3 amigos que comienzan a ponerle argumentos uno tras otro. Estamos en Job capítulo 38. En los 37 capítulos anteriores, 37 largos capítulos, los 3 amigos de Job, y hay un cuarto también que es más joven, pero todos ellos comienzan a argumentar delante de Job, y el argumento de ellos es
es este, que Dios no le ha enviado a Job ese terrible sufrimiento de que mueran todos sus hijos y que pierda toda su riqueza en un solo día. Ellos argumentan, no, Dios no es un Dios injusto, Él no te va a mandar aflicciones por gusto, sin ninguna razón. Y por lo tanto, algo has hecho tú, Job. Tienes un pecado secreto, algo tienes que haber hecho. Dios no es injusto para poder enviarte aflicciones sin alguna razón. Y ellos cometen un grande error que quisiéramos que usted también comprenda, querido hermano, querida hermana que nos escucha. Miren, ellos, los tres amigos, bueno, son cuatro en total, los cuatro amigos de Job cometen un gran error en relación a Dios. Ellos quieren juzgar los motivos de Dios, quieren interpretar el significado de lo que Dios ha hecho en la vida de Job. Fíjense lo terrible que ha pasado. Ha perdido todas sus riquezas materiales y han muerto todos sus hijos e hijas en un solo día. Entonces ellos quieren interpretar lo que Dios ha hecho, quieren entender las razones de Dios. Y las razones que dan son estas, de que Dios ha hecho sufrir tanto a Job por una sola razón, por el pecado de Job. ¿Se da cuenta? El argumento de ellos es que Job tiene algún pecado escondido y por esa razón Dios le ha mandado un sufrimiento tan grande. Ahora, lo que hace Job, también contestando a sus amigos, él también se defiende y él dice una vez y otra vez, él dice, yo no sé simplemente por qué estoy sufriendo, pero yo no tengo nada escondido, no tengo pecados secretos, así que una cosa sé, que no es por mi pecado que estoy sufriendo. Eso es lo que responde Job. Ahora, después de todos estos largos argumentos de los cuatro amigos de Job y de Job mismo, vamos a ver lo que Dios contesta en el capítulo 38 de Job. Vamos a leer así, versículo 1. Y respondió Jehová a Job desde la oscuridad y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, preguntarte he y me harás saber. Esta es la primera vez que interviene Dios en este diálogo, porque como decíamos, hasta el capítulo 37, los amigos de Job le acusan de tener un pecado secreto, y mientras tanto Job se defiende diciendo que él no tiene pecados secretos, y que él no sabe la razón de su sufrimiento. Ahora, por último, entonces, el que habla es Dios. Ellos han hablado muy largamente, los amigos de Job y también Job mismo. Ahora el que habla es por primera vez. Dios habla. Y es interesante que Dios no conversa con los amigos de Job. Eso da a entender de que lo que ellos hablaron no tenía nada de razón. Por eso Dios ni siquiera les habla a ellos. Dice Dios más bien dirigiéndose a Job mismo. Respondió Jehová a Job desde la oscuridad y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, preguntarte he y me harás saber. Miren, Dios le está diciendo a Job, ¿qué es lo que hablas, Job? ¿Cuál ha sido tu largo discurso con palabras sin sabiduría? O sea, tú tratas de explicar lo que yo hago con tu vida, tratas tú de darle una explicación. Bueno, Dios le había enviado terrible sufrimiento y Job no se cansa de decir en todos esos capítulos anteriores, yo no tengo pecados secretos, por alguna razón sufriré, pero yo no sé cuál es la razón.
Y Dios le dice, lo que hablas tú, Job, no tiene ninguna sabiduría. Ahora yo te voy a preguntar a ti. Te voy a preguntar todo esto, Job. Y miren, la pregunta de Dios a Job es una pregunta muy larga. Durante 4 capítulos enteros, Dios le comienza a preguntar a Job. Esa es la conversación de Dios con Job. Y como digo, Dios no le da ninguna importancia a los 4 amigos de Job. Esos 4 amigos le decían, no, tú has pecado y por eso sufres tanto. Pero Dios no les toma en cuenta a ellos 4. Con quien Dios conversa es con Job mismo. Y lo que le dice Dios es, te voy a hacer una pregunta. Y miren, la pregunta de Dios para Job es tan larga que demora 4 capítulos la pregunta de Dios. Dice así entonces, versículo, estamos en capítulo 38, versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, preguntarte y me harás saber. Y aquí comienzan las preguntas de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Ahí comienza la pregunta de Dios, y todo lo que viene, 4 capítulos, es un desarrollo de esa primera pregunta. ¿Dónde estabas tú, Job? En el momento que yo estaba creando la tierra, ¿dónde estabas tú? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra esquinada? Miren, examinemos la pregunta de Dios hacia Job. Porque Dios le está diciendo, bueno, has hablado muy largamente, Job, pero has hablado sin ninguna sabiduría. Ahora entonces, como tú ya hablaste, ahora yo que soy Dios, te voy a hablar a ti. Y lo que te voy a hablar son puras preguntas. A ver, contéstame tú. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? ¿En dónde estabas tú cuando yo he creado la tierra? ¿Dónde estabas, Job, cuando yo la he creado? Cuando todas las estrellas del alba alababan y jubilaban todos los hijos de Dios. Versículo 8. ¿Quién encerró con puertas la mar cuando reventó del vientre saliendo? Cuando puse nubes por su vestidura y por su faja oscuridad, y determiné sobre ella mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí vendrás, y no pasarás adelante, y allí parará la hinchazón de tus ondas. ¿Has tú mandado a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Es decir, Dios le comienza a hablar de las maravillas de la creación. Y entonces Dios le pregunta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo he creado todas las cosas que existen en el mundo? ¿Dónde estabas tú, Job? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Es decir, la pregunta de Dios es esta delante de Job. A ver, explícame tú. Si tú no entiendes, si tú no sabes cómo hice yo la creación, si tú no estuviste presente en el día de la creación, explícame cómo están creadas estas maravillas de la tierra. Explícamelo a ver. Y si no puedes explicarlo, Job, todo lo que hay en la creación, si tú no me lo puedes explicar, ¿cómo entonces tratas tú de explicar el sufrimiento que yo te he mandado? Eso es lo que Dios está diciendo. Y durante 4 capítulos enteros le habla a Dios. Por ejemplo, sigamos leyendo capítulo 38, versículo 12. ¿Has tú mandado a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que haga los fines de la tierra y que sean sacudidos de ella los impíos? Trasmudándose como lodo de sello y parándose como vestidura,
mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has tú entrado hasta los profundos de la mar, y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has tú considerado hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Es decir, Dios le pregunta a Job, explícame, Job, ¿cómo son estos misterios de mi creación? Explícamelo. Porque tú te has dado digamos así, te has dado a explicar la razón de tu terrible sufrimiento. Dios le está diciendo a Job, yo te he mandado un terrible sufrimiento, y tú has tratado de explicar la razón de tu sufrimiento. Ahora entonces, si tú puedes explicarme cuáles son los misterios de mi creación, entonces podrás explicar la razón de tu sufrimiento. ¿Y saben qué, queridos hermanos? En realidad, lo que está diciendo lo que está diciéndole Dios a Job es lo siguiente. Si tú no puedes explicar, Job, todas las maravillas profundas de mi creación, ¿cómo podrás explicar por qué razón yo te hice sufrir tan grandemente? ¿Te atreverás a explicarlo, Job? Eso es lo que le dice Dios a Job. Ahora, recordemos que en un diálogo que tiene el Señor Jesús con Nicodemo, eso es muy interesante ver que en este diálogo, que lo vamos a mencionar de memoria, todavía no salgamos del libro de Job, pero cuando Jesús conversa con Nicodemo, eso está en el libro de Juan capítulo 3, cuando Jesús conversa con Nicodemo, Él está conversando con este hombre, un fariseo, un experto de la Biblia, un doctor de la Biblia, conversando con él. Y el Señor Jesús le dice a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablare de las celestiales? Porque Nicodemo se queda asombrado y le dice, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? ¿Acaso puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Así que Nicodemo se queda maravillado y diciéndole a Jesús, qué cosas absurdas que tú me estás hablando, Señor. ¿Qué significa eso de nacer de nuevo? No entiendo nada. Pero el Señor Jesús le dice, mira, Nicodemo, yo te estoy hablando cosas de la tierra todavía. Esto del nuevo nacimiento, o sea, nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Le dice Jesús, si yo te explico del nuevo nacimiento, que es algo de la tierra, que todavía puedes entenderlo. Si te explico algo de la tierra y no lo entiendes, porque me replicas, ¿cómo vas a lograr entender si te hablo de las cosas del cielo? Y esto tiene relación con la respuesta de Dios hacia Job, porque Dios le está diciendo a Job, a ver, explícame estas maravillas de mi creación, explícamelo, Job. A ver, si tú eres inteligente, explícame. Y claro, Job no puede explicar ni la primera parte de la creación de Dios, como tampoco podemos nosotros explicarlo. Es demasiado maravilloso para darle una explicación. Entonces Dios le está diciendo a Job, si tú no puedes explicar mis maravillas de la creación, ¿cómo, Job, te atreves a explicar las razones de las que te hice sufrir? ¿Podrás acaso explicar o entender la razón de que yo te he hecho sufrir tanto? ¿Cómo vas a poder entenderlo? Entonces, esto nos lleva a otra conclusión más. Simplemente, la conclusión es esta simplemente. Dios sabe lo que hace. Esa es la razón final de nuestro sufrimiento. Esa es la explicación máxima de nuestro sufrimiento.
Dios sabe lo que hace. Yo no lo sé. Yo no sé lo que hace Dios en mi vida, no lo entiendo. Un día lo entenderé, eso sí, por supuesto, un día lo entenderemos. Pero no lo entenderemos en esta vida todavía, lo entenderemos en el cielo. Mientras tanto, lo único que podemos decir es, Dios sabe lo que hace. Y esta respuesta nos lleva a descansar en las manos de Dios. Y en primer lugar, ninguna de las cosas que suceden en este mundo escapa del control de Dios. En cierto momento el Señor Jesús dice, ¿ven ustedes estos pajaritos que se venden a 3 por un cuarto? Unos pajaritos que, tienen un valor muy pequeño si medimos en dinero. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, dice el Señor, en las monedas de ese tiempo. Ahora, ¿no valéis vosotros más que muchos pajarillos? Pero ninguno de estos pajarillos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, un pajarito no cae a la tierra, no cae muerto, si no es porque Dios lo permite. Y en otro momento también dice el Señor Jesús, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Imagínense la paciencia de Dios para contar nuestros cabellos. Según dicen que una persona tiene en su cabeza aproximadamente 30,000 cabellos. Claro, algunos tendrán menos, otros más, pero un promedio de 30,000 cabellos tiene cada uno en su cabeza. Pero exactamente cuántos tiene, vaya uno a saber, es casi imposible tratar de contar todos nuestros cabellos. Pero Dios sabe cuántos cabellos tengo exactamente. El Señor Jesús dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Cuántos cabellos tienes tú, hermano? 28,347. ¿Y cuántos cabellos tengo yo? 25,249. No lo sé. Ni tú lo sabes. Dios sabe cuántos pelos hay en tu cabeza. Además se te caen hoy día los cabellos también, ¿no? Yo todos los días pierdo unos cabellos. Se me caerán, por ejemplo, hoy día, unos 70 cabellos, 40, 48 cabellos de mi cabeza perderé el día de hoy. No lo sé. Dios lo sabe. Él tiene una paciencia increíble de saber cuántos cabellos tiene cada uno de nosotros. O trata de contarlos. ¿Podrás contar tus cabellos? Dios puede contarlos. Ahora, si Dios tiene una minuciosidad tan grande en el control de lo que sucede en este mundo, ni un pelo de mi cabeza yo lo pierdo sin que escape eso del control de Dios. Entonces, todo lo que está pasando, no solamente el sufrimiento de mi vida personal, el sufrimiento de nuestro país por la pandemia, y claro, no solamente del Perú, del mundo entero, de todos los países del mundo. Todo está bajo el permiso, bajo el control de Dios. Nada nos ha de suceder, ningún sufrimiento nos vendrá, si no es con el permiso de Dios. Eso en primer lugar. Y como también dice en el libro de Romanos, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ahora yo quiero confesarles algo, queridos hermanos. A mí la muerte no me produce ningún temor en absoluto. Lo que sí voy a decir con toda honestidad es, lo que me da temor es el sufrimiento de esos momentos, el sufrimiento de la agonía, de la muerte. Eso me da temor, me da miedo sufrir al momento de morir. Pero morir en sí no me da ningún miedo, porque yo sé que voy con el Señor y ya está. Y si la voluntad de Dios es que yo muera el día de hoy, pues estoy feliz por eso. Si Dios me lleva
y yo muero el día de hoy, estoy feliz. Eso es lo que dice también el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, Dios tiene medidos cada uno de los días de nuestra vida. Él sabe en qué momento vamos a morir. Y la clave de toda la respuesta del sufrimiento de nosotros es descansar en las manos de Dios. Descansar en las manos de Dios. Descansar en su santa voluntad. Ahora también Dios nos ha dado la herramienta espiritual de la oración, eso es cierto. Es decir, nosotros podemos también clamar a Dios por algo que necesitamos, por algo que queremos pedirle, por supuesto. Ese es el caso del rey Ezequías, que está en el libro de Isaías. No lo vamos a buscar, pero el rey Ezequías, Dios le mandó al profeta a decirle a Ezequías, Ezequías, así ha dicho Jehová, que alistes todo, que pongas en orden todas tus cosas, todos tus bienes los pongas en orden. ¿Sabes por qué? Porque vas a morir. Dios ha dicho que ya es momento de que vas a partir, vas a morir. Así que ordena todas tus casas, tu herencia, todo, porque vas a morir. Así dice Dios. Ahora, ¿cuál fue la reacción del rey Ezequías? El rey Ezequías estaba enfermo. Y entonces en su lecho de enfermedad, él dice la Biblia que se volteó hacia la pared, es decir, con mayor privacidad, mirando hacia la pared para que nadie le interrumpa en su conversación con Dios. Y lloró Ezequías con gran lloro. Eso dice la Biblia. Entonces Dios le habla por segunda vez al profeta Isaías. Y le dice, anda otra vez, háblale por segunda vez al rey y dile, yo he oído tu oración y tus ruegos. He aquí que añado 15 años, añado a tu vida. Isaías fue donde el rey y le dijo, dice Dios que Él ha escuchado tu oración y tus ruegos, y que no vas a morir, sino que ahora Dios ha dado 15 años más de vida para ti. Y así fue. Dios le otorgó 15 años más de vida. Nuestra vida está en las manos de Dios, queridos hermanos. Si Dios quiere, hagamos lo que hagamos, el día de hoy vamos a morir. Ahora, si Dios quiere, hagamos lo que hagamos, vamos a vivir 50 años más. Aunque querramos morir, si Dios no quiere que muramos hoy día, Dios determinará que moriremos dentro de 50 años. Es decir, todo depende de Dios mismo. Y claro, Dios contesta nuestra oración, porque el rey Ezequías ya iba a morir. Dios le anunció, vas a morir. Pero como él rogó, clamó delante de Dios, Dios le contestó. Fíjense, Dios cambió lo que Dios estaba por hacer. Dios lo cambió debido a la oración, debido al gran lloro y el ruego de Ezequías. Dios cambió eso y le dijo, muy bien, voy a contestar tu oración y te otorgo 15 años más de vida. Es decir, solamente 15 años más, no le dio 40 años más de vida, solamente 15 años más de vida. Nuestra vida está completamente en las manos de Dios. Y la respuesta es, pues, descansemos en la voluntad de Dios. Descansemos en la voluntad suya, porque nada podemos hacer nosotros mismos. Ahora, volviendo otra vez al libro de Job, Dios continúa haciéndole estas preguntas a Job. Y si usted tiene en sus manos el libro de Job, se dará cuenta. Fíjese usted cuántas cosas le va mostrando Dios a Job de las maravillas de su creación. En estos 4 capítulos, por ejemplo, en el capítulo 41, Dios le sigue preguntando de las maravillas de su creación, versículo 1, capítulo 41.
le sigue Dios preguntando a Job: ¿sacarás tú al leviatán con el anzuelo y con la cuerda que le echares en su lengua? ¿Pondrás tú garfio en sus narices y horadarás tú con espinas su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Hablarte a él a ti lisonjas? Y continúa Dios diciéndole en todos estos momentos acerca de las maravillas de su creación. Y cuando Dios termina de hacerle una pregunta, una sola pregunta en 4 capítulos: muéstrame esto, Job, enséñame, ¿cómo fue que yo he creado estas maravillas? Si es que eres inteligente, a ver, explícame. Ahora termina Dios de hablar y llegamos al capítulo 42. Capítulo 42, versículo 1. Y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye ahora y hablaré, preguntarte he y harásme saber. Ahora Job cambia de actitud, por fin, porque durante todo el libro Job está tratando de explicar lo que Dios ha hecho. No podemos explicar lo que Dios hace en nuestra vida. Ahora, hay una cosa aquí: Dios no nos da tampoco un entendimiento ciego, porque en el libro de Deuteronomio la Biblia dice algo muy claro, ¿no? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es decir, en Deuteronomio 29 Dios divide las cosas suyas en 2 partes. En primer lugar, las cosas secretas de Dios. Y ahí dice en Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y en segundo lugar, las cosas reveladas. Y dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Todo lo que Dios ha querido revelar al hombre se encuentra aquí en la Biblia, en la palabra escrita de Dios. Todo lo que Dios ha revelado, Dios nos ha hablado con claridad y está aquí en la Biblia, un extenso libro que nos habla todo acerca de Dios. Eso es lo revelado de Dios. Pero hay algunas cosas secretas que solamente pertenecen a Dios. Por ejemplo, una de esas cosas secretas. Les voy a poner un ejemplo de las cosas secretas de Dios. La Biblia nos habla de que Dios ha escogido al que Él ha salvado. Dios los ha escogido de en medio del mundo. La Biblia dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y si usted ya es un creyente en Cristo, entonces la Biblia dice que Dios a usted le conoció desde antes de la creación de este mundo. Dios le conoció a usted, Dios le amó y Dios preparó la salvación para usted. ¿En qué momento Dios preparó la salvación para usted? Con su nombre, para usted, no para otro, para usted, con nombre y apellido. Dios preparó la salvación suya desde antes que Él crease los cielos y la tierra. Miren la sabiduría y la elección de Dios con nosotros. Fuimos escogidos para salvación desde antes de la creación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué me escogió a mí para darme vida eterna? ¿Y por qué no a mi vecino? Bueno, mi vecino, supongamos, ¿no? Mi vecino es una persona bastante impía. Yo ya le he testificado de Cristo, pero él rehúsa, todo el tiempo rechaza toda
toda palabra de Dios. ¿Y cómo va a terminar? Posiblemente mi vecino va a terminar en el infierno, muy posiblemente, al rechazar la salvación de Dios. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué me escogió Dios a mí para salvarme? ¿Y por qué no lo escogió a mi vecino para salvarse? No lo sé, no lo sabemos, no hay respuesta para eso. Ese es un ejemplo de las cosas secretas de Dios. Yo me puedo hacer la pregunta: Señor, me bendijiste con la vida eterna. Yo lo sé, tengo vida eterna, no porque sea bueno, sino por los méritos de Cristo. Y no tengo ningún miedo a la muerte, porque yo voy a tu presencia. Pero mi pregunta es: Señor, ¿por qué me escogiste a mí para ser salvo? Y no hay respuesta para esa pregunta. ¿Por qué me escogió Dios a mí? ¿Y por qué no a mi prójimo? No hay respuesta. Esa es una de las cosas secretas que pertenecen solamente a Dios. Ese es un ejemplo, ¿ve? Otro ejemplo de las cosas secretas de Dios: la Trinidad. La Biblia nos dice desde el Antiguo Testamento que Dios es uno. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6 dice tajantemente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera. Pero dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero por otro lado, también desde las primeras páginas de la Biblia encontramos el testimonio divino acerca de la Trinidad. Dios es uno solo. Eso dice la Biblia. Pero también la Biblia dice que Dios existe en 3 personas. Y las 3 personas son diferentes. Ahora, no hay 3 dioses. No existen 3 dioses. Existen las 3 personas de Dios. Dios el Padre es uno. Y Dios el Hijo, que es Jesucristo, es diferente. El Padre no es el mismo. El Hijo es otra persona. Y el Espíritu Santo es otra persona más. Son 3 personas diferentes. Sin embargo, la Biblia dice que las 3 personas de la Trinidad son uno solo. ¿Cómo es posible esto? No lo sé. No hay respuesta para eso. ¿Cómo pueden 3 personas diferentes ser un solo Dios? No lo sabemos. Simplemente eso es lo que dice la Biblia. Es un solo Dios en 3 personas. Y ese es otro ejemplo de las cosas secretas que pertenecen a Dios. Ahora, sin embargo, dése cuenta, aunque no podemos explicar la Trinidad, pero sí podemos creer que existe la Trinidad. ¿Se da cuenta? Ya sabemos, porque Dios lo ha revelado. Dios es uno solo, pero Él se manifiesta en 3 personas distintas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero no son 3 dioses, es un solo Dios. ¿Cómo darle explicación a eso? No hay explicación. Usted se dará cuenta que la explicación es algo secreto. Sin embargo, lo hemos entendido porque está revelado en la Biblia. Ahí dice: de esa misma manera podemos decir, querido hermano, en cuanto al sufrimiento de un creyente, las mismas palabras que dice Job en Job capítulo 42. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esa es la conclusión de Job acerca de Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Además, otra cosa, Job reconoce, Job confiesa su pecado. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Job reconoce su pecado en el versículo 3 y dice: yo estaba tratando de explicar cosas que no puedo entender. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría? Refiriéndose a sus propias palabras.
Job dice, yo estaba hablando sin sabiduría, además yo estaba oscureciendo el consejo. Yo denunciaba lo que no entendía. Eso dice Job, por fin se da cuenta. Y Job reconoce, no voy a tratar de darle una explicación final a mi sufrimiento, porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Esa es la respuesta. Dios sabe lo que hace. Y esa es, hermanos, la respuesta final en cuanto al sufrimiento de nosotros. Ahora podemos aplicar esta conclusión a lo que está pasando en el mundo. Nadie se imaginaba lo que iba a suceder hace pocos meses nomás, a fines del año pasado. Creo que fue en diciembre que comenzó esta epidemia en China, diciembre, enero. Nadie se imaginaba que el mundo entero iba a ser invadido por una desgracia de nivel global. Y aquí entre nosotros en el Perú, nosotros veíamos, sí, son cosas de China, salen en los periódicos, en las noticias. China está a miles y miles de kilómetros de nosotros. ¿Qué nos va a afectar una cosa que hay en China y que mueren? Bueno, eso será por allá. Pero ahora está al pie de nosotros. ¿Por qué razón ha permitido Dios ese sufrimiento? Dios lo sabe. Él sabe todas las cosas. No solo eso, Dios es justo, Dios es santo. Nosotros podemos confiar completamente en Él. Ahora, aún así, aunque no sabemos las razones profundas de lo que Dios hace, pero algunas cosas sí podemos saber. Como dijimos el domingo pasado, ¿no? No sabemos la respuesta completa de nuestro sufrimiento, pero sí sabemos algunas cosas. Por ejemplo, Dios nos hace sufrir para acercarnos a Él, para conocerle a Él, para enseñarnos a obedecer, para perfeccionarnos. Pero esa no es toda la respuesta. Claro. Y Job había sufrido mucho más que nosotros. Imagínese perder sus hijos, toda su familia la perdió. Bueno, su esposa no murió, pero todos sus hijos, hombres y mujeres, en un solo día. Y aparte de eso, se quedó en la miseria, sin ninguna posesión material. ¿Y qué respuesta le damos a eso? Cuando digamos Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, y Job trató de explicar las razones de Dios. Job cometió el error de darle una explicación a lo que Dios estaba haciendo. Y el libro de Job concluye con esta respuesta. Escúcheme bien, querido hermano, querido amigo. El libro de Job concluye con esto. No hay una respuesta final para el sufrimiento de los hijos de Dios. Respuesta no hay. Y si alguna respuesta puede haber, es esta: Dios sabe lo que hace. Esa sí es una respuesta. Dios sabe lo que hace con mi vida. Él es dueño de mi vida y Él sabe lo que hace. Ahora, al reconocer que Dios sabe lo que hace, eso nos lleva a otra conclusión. Aprendamos a descansar en las manos de Dios. Y la Biblia nos habla mucho del descanso en Dios. Por ejemplo, había un momento en que la nación de Israel estaba desesperada. En su desesperación, países enemigos querían invadir Israel. Estaban a punto de la destrucción. Entonces los líderes de la nación de Israel querían acudir a Egipto y decía, podemos buscar la ayuda de Egipto, podemos ofrecerles mucho dinero, podemos hacer un pacto de defensa con el país de Egipto y Egipto nos puede defender de los invasores de Asiria, así que Egipto nos va a defender. Y el Señor les muestra algo a los líderes de Israel. Dios le dice, ustedes en lugar de confiar en mí,
comienzan a confiar en aquel país perverso de Egipto y no buscan la ayuda de Dios. Y luego termina diciéndoles Dios en ese momento: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Mas no quisisteis oír. Si ellos hubieran aprendido a confiar en Dios, pero ellos no querían confiar en Dios, rehusaban confiar en Dios y querían confiar en el país perverso y mundano de Egipto. Pero Dios les dice: en descanso y en reposo seréis salvos. Es decir, en la confianza en Dios. En la confianza en Dios, no en Egipto, no en el dinero, no en la medicina, sino en Dios mismo. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En la quietud de poder descansar en las manos amorosas de Dios. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Nuestra fortaleza está en la confianza de nuestro Dios, en confiar en Él únicamente. Vamos a terminar en oración. Gracias, Señor, Padre bendito, por lo que nos dice tu palabra. No entendemos las razones finales de nuestro sufrimiento. Entendemos algunas razones. Entendemos que el sufrimiento en nuestro país y en otras naciones va a llevar a miles y miles de personas a buscarte a ti, Señor. Eso podemos entender, pero no entendemos todas las razones de nuestro sufrimiento. No podemos darle una explicación final. Y al no poder explicar lo que sufrimos de la misma manera que Job, lo único que podemos hacer es descansar en las manos tuyas. En quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Seremos salvos en reposo y en descanso, en el reposo de confiar en ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana, en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.